¿Estamos cerca del fin? ¿Será que ya está llegando el fin de la historia de la humanidad en este planeta? Hoy hablamos la última clase sobre la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel la vamos a explicar o a tratar de explicar en esta clase de acuerdo a lo que comprendemos a la luz de la palabra de Dios. Yo les pido que tengan su Biblia para este estudio de Daniel 9, que tengan su Biblia a la mano y que busquen de una vez Daniel 9, versículos 24 al 27, porque vamos a ir analizando esos versículos que nos van a dar una gran luz, una gran claridad sobre la semana 70 de Daniel. Aquí la explicamos en el nombre de Jesús. La tribulación, esa semana 70 corresponde a la tribulación y es un periodo que está por llegar a la humanidad y está detallada por un lapso de 7 años. A este periodo se le conoce como la semana 70 de Daniel. ¿Y por qué se le llama la semana 70? Bueno, vamos a leer para saber si estamos cerca del fin del mundo, para saber si la semana 70 está a punto de comenzar. Leamos Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Escuchen esto, leo para ustedes. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas. Ahora vamos al versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, como ya hemos visto en las clases anteriores de Daniel capítulo 9, cada semana corresponde a 7 años, o sea, no son semanas de días, sino de años. Por lo tanto, regresemos a la lectura para entender la semana 70. Vamos a la lectura. Daniel 9:24. Escuchen esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Ok, esto lo vamos a ver brevemente porque ya lo vimos en clases anteriores. Así que 70 semanas están destinadas para esas 6 cosas. Eso significa que si cada semana tiene 7 años, el total de las 70 semanas serían 490 años. 7 semanas por 7 por 70 son 490 años. Muy bien. Aunque debemos conocer que los judíos marcan los años con 360 días y no con 365 como lo hacemos nosotros. Entonces, 490 años de 360 días equivalen a 483 años en nuestro calendario. Repito, 490 años de 360 días equivalen a 483 años en nuestro calendario. Para efectos de estudio vamos a basarnos en el calendario tal como los judíos lo marcan. O sea, años no de 365, sino de 360 años. Y luego vamos a ver qué nos cuentan los otros profesores, porque cada uno preparamos nuestra clase de la semana 70 de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da para entender. ¿Ok? Ahora, regresemos pues. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Y ya está la lista. La lista está ahí. ¿Para qué están determinadas 70 semanas? ¿No? Para terminar prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y para ungir al santo de los santos. Ok, ahora sigamos. Vamos a Daniel 9, 25 y 26. Dice, sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
hasta el Mesías príncipe. Miren, desde la salida de una orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 62 semanas. O sea, hay 7 semanas primero, luego una pequeña pausa y luego 62 semanas. Aquí suman 69 semanas, ¿no? Pero como la pausa es de 7 más 62, el versículo 26 dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, habla de que van a crucificar a Cristo. Y luego dice, un pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, está bien claro, pero hay que tratar de explicarlo. Así que los versículos 25 y 26, si quieren no sigan leyendo en este momento para entender. En los versículos 25 y 26 se le dice a Daniel que se le quitará la vida al Mesías en la semana 7 más 62, o sea, en la semana 69. ¿Ok? Comenzando con el decreto, dice, de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 483 años después del decreto para reconstruir Jerusalén. Ahí estamos entendiendo. Ok, leamos 9:25 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿ven? Hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62, o sea, 69 semanas. Ok, dejemos de leer y comprendamos aquí un poquito. El rey Artajerjes reinó en Persia desde el año 465 hasta el 424 antes de Cristo. Según los historiadores bíblicos, el rey Artajerjes en el año 450 antes de Cristo dio la orden para reconstruir Jerusalén, tras el pedido de Nehemías y de Esdras, ¿se recuerdan? Muy bien, ahora volvamos a Daniel 9:25 y 26. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 7 semanas más 62. Y después se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Ok, dejemos de leer. Dice que después de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas, 7 más 62. Ok, y ahí se le quitará la vida al Mesías. Si cada semana representa 7 años, 69 semanas son 483 años. La orden de Artajerjes fue en el año 450 para restaurar Jerusalén. Cristo murió a los 33 años de vida. O sea que, si Cristo murió en el año 33 después de Cristo, esto suma, ¿cuánto? 483. Porque 450 años antes de Cristo el rey Artajerjes emitió la orden y Cristo muere en el 33, 450 más 33 son 483. Se cumple ahí las 69 semanas exactas. Ok, con los 483 años recorridos ya desde el decreto de la reconstrucción hasta la muerte de Jesucristo, nos deja una semana pendiente, la semana 70. Y esa es la clase de hoy. A esos 7 años pendientes se le llama la semana 70 en escatología. Así que vamos a estudiarla. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Pero ya pasaron 69. Falta una semana, según nuestro entender teológico. Ok. Este periodo final, hermanos, de 7 años es conocido como la tribulación. Y es el periodo cuando Dios terminará de juzgar a Israel por su pecado. A ese periodo de la semana 70 o de la tribulación se le dan varios nombres. Por ejemplo, se le llama el día del Señor, se le llama tribulación, se le llama gran tribulación, se le llama el día de angustia o se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Cualquiera de los nombres se refiere a lo mismo, a la semana 70, a la tribulación. Como ya pasaron 69 semanas, entonces concentrémonos en la semana 70, esa semana de la tribulación. Daniel 9:27, vamos a leer, leamos.
Y por otra semana, aquí está la 70, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si nos damos cuenta, hermanos, dejemos de leer, hay una división. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, otra semana de 7 años, ¿no? Pero dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y a la mitad de la semana significa 3 años y medio. Quiere decir que la tribulación durará 7 años, pero cuando haya pasado 3 años y medio, comienza lo que en teología y escatología se llama la gran tribulación. Dice después que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El desolador es un personaje, es la bestia número uno de Apocalipsis, es el anticristo, es el líder político mundial. En Apocalipsis hay dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Aquí habla del desolador, habla del anticristo, del líder político mundial. Vamos a mirar Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice, por lo tanto, dice Cristo, Cristo está hablando acá, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Cristo está haciendo referencia a Daniel 9, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea, Cristo deja claro que lo que él va a decir en Mateo 24, todo Mateo 24, tú lo puedes leer, es profético y es escatológico. Lo que Cristo dice en Mateo 24 tiene referencia con la profecía de Daniel. No hay una separación. Cristo llamó a ese personaje abominación desoladora. Juan en Apocalipsis 13 lo llama la bestia. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, escuchen, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, dice Juan, que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, que el Señor lo reprenda. Versículo 3, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice Juan. Y adoraron al dragón, este Satanás, que el Señor lo reprenda, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y escuchen, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? Jesucristo en Mateo 24 dijo que hacía referencia a Daniel. Juan aquí mismo está haciendo referencia a Daniel y dice que se le da autoridad a la bestia 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Son 3 años y medio. Así de sencillo. Ok, volvamos a Daniel 9:27 para entender. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está mucho más claro ahora, cuando ya vimos a Cristo apuntando a Daniel en Mateo 24 y a Juan apuntando a Daniel en Apocalipsis 13. Muy bien, 7 años durará la tribulación, hermanos, pero a la mitad de la semana habrá la gran tribulación. Ese anticristo, esa bestia, como se le quiera llamar, la abominación, comenzará con la gran tribulación a la mitad de la semana. Vamos a otra cita bíblica muy importante, Daniel 7:25. 7, ya no 9, sino 7. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El anticristo, esa bestia. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ok, la iglesia ya salió en el rapto. No, no hay un rapto antes de esto. No. Repito, voy a leer otra vez ya sin interrupción. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Escuchen, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
3 años y medio. Está muy claro. Apocalipsis decía 42 meses. Daniel 9 habla de 7 años y a la mitad de la semana. Y Daniel 7 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Ok. 1260 días equivale a 3 años y medio. Y 1260 días es lo que va a durar este periodo que conocemos como la gran tribulación. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Vamos a escuchar a los otros profesores, porque yo estoy tomando mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer mientras el tiempo de la semana 70 llega? Mateo 28, 16 al 20 nos da la respuesta. Dice, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron y algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Se dan cuenta que nos mandó el Señor mientras ese tiempo llega? A predicar el Evangelio. Hermanos, si esto hacemos, miren el final, versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tengamos miedo. Mientras este tiempo llega, Cristo está y estará con nosotros todos los días al fin del mundo. Ahora prediquemos, ahora vayamos, hagamos discípulos a todas las naciones. Prediquemos a través de la tecnología, a través de la iglesia, a través de amigos uno a uno, etcétera. El tiempo se nos acorta y tengo que terminar. Hermano Ernesto, hermana Karina, y después hermano Abel, y después hermano Osvaldo. Adelante, hermanos Jordán. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por esa explicación. Muy bonita, muy clara. Bueno, yo les voy a hablar acerca de siempre lo que tenemos en el tema, la oración de Daniel y la profecía de la semana 70. Y pues ya con lo que hemos analizado y estudiado, ¿verdad? Concluimos que el ángel Gabriel le revela a Daniel que este periodo está determinado para el pueblo de Dios y la ciudad santa de Jerusalén, con el propósito de poner fin al pecado, establecer la justicia divina y consagrar el lugar santísimo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La profecía de las 70 semanas es un plan detallado para la redención de Israel y la venida del Mesías. Leamos lo que dice el versículo 24 del capítulo 9, solo que yo voy a utilizar la versión del lenguaje actual. Dice, tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra el pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar 70 semanas para que lleguen a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia y sucederá lo que viste, y Dios cumplirá su promesa, su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Entonces, Daniel 9:24, traducción lenguaje actual. Entonces, puntos claves que podemos observar ahí. Dice, la profecía predice la llegada del Mesías y su muerte, ¿verdad? Se relaciona con la destrucción de Jerusalén y el templo. La profecía es vista por algunos como un periodo de 7 años de tribulación. Y la profecía tiene un enfoque en los eventos futuros relacionados con el pueblo judío y la segunda venida de Cristo. Pero también debemos de tomar en cuenta que existen interpretaciones sobre la última semana. Y aquí vamos a ver pues la interpretación del futurismo. Las personas, los hermanos que creen en el futurismo, consideran que la semana 70 aún está por cumplirse, con un periodo de tribulación y la aparición del anticristo. Los historicistas ven que la profecía como cumplida a lo largo de la historia, con los eventos específicos relacionados con la vida de Jesús y la destrucción de Jerusalén. Y la línea preterista entiende que la profecía se cumplió principalmente en el pasado, con eventos relacionados con la historia judía y el primer siglo.
Entonces concluimos, hermanos, independientemente de la interpretación, que la profecía de las 70 semanas contiene en su mensaje central la promesa del Mesías y su impacto en el pueblo judío. Ahora, el ángel Gabriel llega con la respuesta. Leamos los versículos 20 al 23, igualmente en la versión lenguaje actual. Mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los del pueblo, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Y Gabriel me dijo, escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Me llamó mucho la atención, pastor, y por eso busqué diferentes interpretaciones, diferentes versiones de la Biblia, porque si volvemos a leer nuevamente el versículo 23, notaremos que dice, y ahorita lo voy a leer en la Reina Valera, que es la versión que hemos estado usando para estos estudios, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Daniel estaba al cuidado de la protección de Dios desde que era un jovencito. Y este pasaje nos da a entender que Dios seguía siempre pues en ese cuidado, era un cuidado constante, continuo, y era un dedicar de parte de Daniel hacia Dios también que era continuo. Él ya estaba ya avanzado de edad en esta época pues donde sucedió este sueño. Y este pasaje nos da a entender esto, ¿verdad? Que Dios seguía bajo su cuidado hacia él y estaba atento a sus oraciones. Entonces, desde el momento en que él empezó a orarle al Señor, el Señor ya había escuchado sus ruegos y él pues empezó a interceder por él, por el pueblo, empezó a pedir misericordia al Señor, pero desde el momento en que él empezó la oración, el Señor ya había tomado cuidado de ello. Entonces, le cedo la palabra a mi esposo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Tenemos que ir analizando lo que se dieron en las 70 semanas para concluir con la última semana. Hay 7 semanas que son 49 años. Este periodo se refiere a la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo sus muros y calles, después del decreto de Artajerjes. Las 62 semanas, que equivalen a 434 años después de la reconstrucción, transcurrieron esas 62 semanas antes de la aparición del Mesías. Hay una semana de 7 años, que la última semana, que son los 7 años, se interpreta de manera diversa, pero a menudo se asocia con un periodo de gran tribulación y la aparición de un líder que hará un pacto con muchos y luego lo romperá. El pacto lo hará con las naciones, para lo que es con Israel también. 3 años y medio se cumplirá el pacto, y al 3 años y medio cumplidos vendrá algo que también es manifestación, que va a ser el sellado de parte de lo que es el sumo sacerdote, que va a tener en este caso el falso profeta, y va a llevar a mucha gente a ser marcada, no sellada, marcada, para que vengan y adoren a lo que es la bestia, al anticristo. Las 7 semanas, las 70 semanas están cumplidas en 490 años. Están determinadas para el pueblo de Israel. Las 70 semanas de Daniel es una profecía bíblica que se interpreta de diferentes maneras. Según Daniel 9, 24, 27, como ya lo leyó el pastor, estas semanas representan periodos de años. Cada semana equivale a 7 años. ¿Por qué haciendo énfasis en todo esto? Para que no nos perdamos en que son años, pero se cumplió conforme el proceso que está, y faltan 7 años, que la última semana, que es la que estamos esperando, porque las 69 semanas anteriores ya fueron cumplidas. Se calcula que desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén se dio en el año 457 a.C., durante el reinado de Artajerjes. Esta orden permite a Esdras regresar a Jerusalén y terminar la reconstrucción de la ciudad. El cálculo de la semana: las 70 semanas se dividen en 3 periodos.
7 semanas que habíamos hablado son 49 años, que es la reconstrucción de Jerusalén del año 457 al año 408 antes de Cristo. Aquí se puede ver una situación en la cual usted dirá, ¿por qué no se suman los años? Sino que como aquí va en retroceso para llegar al año cero, entonces viene del 457 al 408, que es para atrás, que se cuenta para que se pueda determinar antes de Cristo y después de Cristo se empiezan a sumar, se empieza a contar de uno en adelante. Entonces, las 62 semanas, 434 años desde la reconstrucción hasta la venida del Mesías, que se dio del 408 antes de Cristo al año 27 después de Cristo. Ahí es donde se puede ver, que donde se mira claramente lo que el hermano hablaba, de que los judíos manejan cantidad de días diferentes en los años, que son 360, nosotros manejamos 365 y un cuarto, pero ellos lo manejaban con años lunares y nosotros lo manejamos con años solares. Entonces, y fue cambiado de cómo se llama, el calendario gregoriano, que es lo que rige actualmente a nosotros. Por eso está el desfase de ese tiempo en el año 27 después de Cristo. Jesucristo murió a los 33 años, entonces los teólogos piensan ahora que por los descubrimientos científicos que realmente Jesús nació 6 o 4 años antes del año cero que se marcó. Entonces, por eso es el análisis que se da en el año 27 después de Cristo. Falta una semana de 7 años. La última semana que se cree aún no ha comenzado. La manifestación de la última semana se cree que comenzará con la confirmación entre el pacto del anticristo y muchas naciones que incluyen a Jerusalén, a lo que es Israel. Cambiármelo sí, pero apartármelo no. Tengo que ir rápido. Y durante 7 años, durante este periodo, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y se producirá la gran tribulación. La segunda venida de Cristo marcará el fin de esta semana. Entonces, en la cronología que estamos manejando, año 457 antes de Cristo, inician las 70 semanas. Año 27 después de Cristo, bautismo de Jesucristo y comienzo de su ministerio. Año 33 después de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Inicio de la segunda de la semana 69. Y ahí en la muerte, en la cruz del Calvario y la resurrección, se termina lo que es la semana 69. Entonces, el futurismo dice que inicia la semana 70, confirmaron el pacto con el anticristo y el principio de la gran tribulación. Es importante tener en cuenta que hay diferentes interpretaciones sobre el cálculo y el significado de las 70 semanas. Algunos creen que la semana 70 comienza en el año 2027 al 2033, mientras que otros creen que será en el año 2060, según los cálculos que han hecho algunos teólogos eruditos. Pero como nadie sabe ni la hora ni el día, entonces no hay ningún problema. Nosotros, nuestra redención está en Cristo Jesús. La última semana del libro de Daniel, tribulación y gran tribulación. Esto quiere decir que Daniel también conocía la semana 70. Es un periodo de 7 años que se divide en dos partes, los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio. A continuación te presento posturas claves del periodo. 1. Confirmación del pacto. El anticristo confirmará un pacto con muchas naciones, o simplemente relacionadas con Israel y el Medio Oriente, al inicio de la última semana. Esto traerá consigo una falsa sensación de paz y seguridad a nivel mundial, en la cual se levanta un líder que va a tener el control de todo y a él va a calmar las ansias de violencia y ansiedad que se tiene actualmente de poder y de muchas situaciones que están a nivel mundial.
La segunda, la manifestación del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo se manifestará y comenzará a imponer su autoridad. Querrá que será adorado. Quiere ser adorado. ¿Cómo se adora a Dios? Entonces él quiere su manifestación y a imponer su autoridad. Y entonces tendrá éxito en sus planes con todos aquellos que fueron marcados por el sumo sacerdote, que es representado por una de las tres figuras que se da, que es el falso profeta, que es el que viene a llevar al culto hacia la bestia, el anticristo. El Señor lo reprenda. A la tercera mitad de la semana, el anticristo se revela, realmente se quita la máscara, se quita todo de bondad y todo, y se representa a esos 3 años y medio como realmente es, como realmente es su característica, ya no con fingimiento ni nada, sino que se da a conocer como, perdón lo que voy a decir, la lacra que es, que el Señor lo reprenda. Entonces, y va a venir y querrá que se le hagan sacrificios y que se le hagan las ofrendas a él en la gran tribulación. Después Satanás será expulsado del cielo y descenderá a la tierra con gran ira. Aquí es donde entra el factor 4, la persecución de los judíos. El anticristo perseguirá a los judíos y muchos serán obligados a huir a los montes. Algunos encontrarán refugio en lugares como Moab. Ahora, dentro de ese proceso, ¿dónde está la iglesia? A mi punto de vista muy particular, la iglesia ya partió. Solo queda lo que es la persecución para los judíos y todos aquellos que no se consagraron a Dios y que tendrán que ser tratados y no negar su fe. Y ahí es donde el Señor lo restaurará. Lo que dice que habrá muchos decapitados y la sangre de ellos correrá. El evangelio del reino durante la gran tribulación se predicará por los 144,000. Habla mucho de eso en Apocalipsis 144,000, y entonces las posturas hablan que ellos vienen y van a predicar a lo que es el mundo, pero yo no creo eso, porque si ya se fue a la iglesia, ya se fueron los que estaban, entonces y lo que yo pienso es que se van a predicar para las mismas tribus de donde salieron, que salieron 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Entonces, en la gran tribulación, el periodo de gran sufrimiento y persecución para los judíos y los creyentes que no han sido arrebatados. Muchos serán martirizados y hay una gran mortandad generalizada. Pero eso va a ser de gran bendición, porque son aquellos que hablan, que están delante de Dios y diciendo que cuándo será que el Señor vendrá y bajará y los vengará de toda esta situación que se dio. Al final de la gran tribulación, Dios libertará a Israel y los judíos serán salvos. Los impíos, por otro lado, serán condenados por no haber creído en la verdad de Jesucristo. Todos aquellos que van a ser condenados son aquellos que se dejaron marcar en la frente o en la mano derecha. Y ellos van a ser aquellos que van a tener que entregarle cuentas a Dios por no haber creído en el mensaje de salvación. Es importante que todo lo que habla las 70 semanas y la última semana es de la venida del Señor, no como vino en carne hace 2000 años, sino con poder, con autoridad, y va a destruir al maligno. Entonces nosotros esa redención, aprestados y levantar tu cabeza porque está cerca tu redención. Entonces dentro de ese proceso que se da de las 70 semanas, la última semana que nosotros vamos a vivir una parte de ella es crucial para que entendamos que el mensaje de Cristo Jesús todavía está vigente. Y como decía el hermano Andrés, la gran comisión todavía la tenemos nosotros, que tenemos que seguir predicando en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo.
Entonces, con la tecnología que se mantiene actualmente, es más sencillo llegar a cualquier parte en la cual pueda ser escuchado este mensaje de salvación. Entonces, entre ese proceso, estamos en la última semana. Hoy tuvimos temblores hasta cierto grado, en otros países, Rusia, terremoto, 8 puntos y pico. Entonces, dentro de ese mismo proceso, siempre se está cumpliendo lo que es la palabra de Dios, y como dice en Mateo 24. Habrá rumores de guerra la estamos viviendo, Ucrania, Rusia, Medio Oriente, se está viviendo lo que es también terremotos en diferentes partes del mundo, hambruna, lluvia, escasez de agua. Entonces, todo ese proceso es el que nos va a llevar a la búsqueda de Dios, para que nosotros podamos entender también que nosotros tenemos que buscar unos lugares de refugio. Y los lugares de refugio son las congregaciones donde se predica la legítima palabra de Dios, con un concepto en el cual, basado en la misma palabra, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos entender los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos, y que siempre haya salvación a nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Jordán, muchas gracias por su exposición. Hermano Abel Guerra, le escuchamos y luego hermano Osvaldo con la conclusión. Adelante, hermano Abel. Muchísimas gracias, Pastor Andri, hermanas y hermanos todos. Vean, entender humanamente nosotros cómo explicarla cronológicamente sería la palabra las 70 semanas de Daniel, humanamente hablando, es bastante difícil, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos guíe, pero lo que sí se entiende claramente con la dirección de Dios es el mensaje, digamos, clarísimo que el ángel le dijo a Daniel, y ahí no deberíamos de perdernos. Eh, yo cuánto lamento que muchas teologías se pierden, pero el ángel le dijo claramente en el versículo 26, Daniel 9:26 le dijo, el ángel le dijo a Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está claro. Entonces, y antes, en los versículos antes, el ángel le dijo, en el versículo 25 le dijo, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas, le dijo, y después 62 semanas. También está clarísimo. Y luego dice, y después de las últimas 62 semanas, será quitada la vida al Mesías. Por lo tanto, no deberíamos nosotros como cristianos tratar de cuadrarlo, porque si tratamos de cuadrar los números, puede ser que nos equivoquemos. Lo que sí está clarísimo es que después de las últimas 62 semanas, o sea, ahí sí se entiende que después de que pasaron 7 primero y después 62, será quitada la vida al Mesías. Así dijo el ángel y así es, palabra de Dios, como dicen algunos, ¿verdad? Porque esta sí es palabra de Dios. Por lo tanto, de veras, lo tengo que decir acá, porque de veras algunos sí están equivocados. Y algunos dicen que la vida, que Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, dicen algunos, él a la mitad de la semana hizo cesar los sacrificios, y ahí sí están totalmente equivocados, porque eso ya es media semana después de las 62 semanas, y ahí ya no, y yo no quiero ya profundizar en eso porque nos tardaríamos varias horas hablando de eso, pero ahí hay un error. El error que tienen algunas teorías es decir que cuando Jesucristo murió, digamos, él fue el que cumplió, cuando dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio cuando él murió y ya no se reciben los sacrificios. Eso es cierto, pero con una verdad quieren confundir otra, y ahí sí no casan los números. Eh, entonces, como una vez yo quise explicarle, y me recuerdo muy bien, a un ingeniero esta profecía, y cuando yo le explicaba, le decía,
y que después de las 7 semanas y las 62 semanas, Jesucristo murió. ¿Cómo así? Y no se quedó convencido, porque yo le dije, pasarán 7 semanas, que son 49 años, y luego, pero ¿por qué lo dice así? Me decía él. Y yo, la verdad, no le pude explicar, ¿verdad? Porque como él era ingeniero y sigue siendo ingeniero y sigue con la duda, ¿verdad? Entonces llegué yo a la conclusión que el ingeniero tenía razón. No se puede decir que Jesucristo murió pasando 7 semanas y 62, así de corrido, no es de corrido, entendí. Entendí que hay una pausa. Primero hay 7 semanas y después hay 62 semanas. Solo así yo solito, ya después a él nunca le he dicho, ¿verdad? Pero después yo llegué a la conclusión de que hay 7 semanas en una pausa, porque aquí lo dice claro, hay una pausa y luego empiezan otros 62 semanas. Pero lo que sí me quedó claro, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, es que después de que pasaron 7 semanas y otras 62 fue quitada la vida al Mesías. Eso se lo dijo el ángel a Daniel. No, no lo dice cualquier teología, se lo dijo el ángel, Gabriel a Daniel. Entonces es fácil para nosotros los cristianos ahora entender que falta Daniel 9:27 que se cumpla, cuando ya dice, y por otra semana después de las últimas 62. O sea, ya con eso creo que nos queda clarísimo que la semana 70 de Daniel no se ha cumplido, ¿sí? Y no se ha cumplido, quiero decirlo también, ¿por qué razón? Porque ya en Daniel 11, eh, Antíoco Epífanes, está escrito ahí que él lo cumplió ya una vez como una figura para que nosotros entendamos, para que cuando el anticristo venga lo va a cumplir ya a nivel mundial. Pero Antíoco Epífanes lo cumplió como figura ya. Antíoco Epífanes, ya lo estudiamos en martes anteriores, fue un rey heredero de uno de los 4 reinos de Alejandro Magno, ¿verdad? Él heredó una de esas 4 partes y él fue el que quitó el continuo sacrificio. Eso es quitar el continuo sacrificio, y Jesucristo no iba a hacer algo similar, lo hará el anticristo. Dice Daniel 11, versículo 30 en adelante, dice, y hará según su voluntad, dice versículo 30 al final, volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. O sea, ahí está, va a ser un pacto con muchos, pero los que abandonen el pacto. Y el versículo 31, Daniel 11, 31, y se levantarán de su parte, esto lo hizo Antíoco Epífanes, y lo va a volver a hacer el anticristo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, ¿verdad? No lo podía haber hecho Jesucristo, lo va a hacer el anticristo, lo hizo ya Antíoco Epífanes para que nosotros entendamos que así va a ser en el futuro. Por lo tanto, Daniel 9:27 no se ha cumplido, porque en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio similar a lo que ya hizo Antíoco Epífanes, que por medio de tropas cesó el continuo sacrificio y después puso la abominación desoladora. Lo hizo Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén y puso ídolos en el templo. Y lo mismo hará, pero en mayor volumen, el anticristo lo hará a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude y démosle gracias a Dios de veras cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra y no nos confundamos. Otro punto, dejando claro que las 69 semanas se cumplieron cuando Jesucristo murió, solo quiero compartir con ustedes algunos números que no les voy a decir que son seguros, pero que nos dan alguna pauta, ya hecha la aclaración de que cuando queremos hacer cuentas a veces no nos cuadra, y cuando no nos cuadra, los ingenieros que saben de números no se quedan convencidos. Así que hecha esa aclaración, quiero compartir con ustedes algunos números que he hecho y que lógicamente no van a cuadrar del todo, pero se los quiero compartir. Hablando de cómo entender las 70 semanas de Daniel. Y la verdad que el ángel nos da pautas. Lo dice en Daniel 9:23, dice, le dijo el ángel a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, dice. Cuando Daniel empezó a orar, fue dada la orden. ¿Qué orden? Más adelante dice, la orden de restaurar Jerusalén. A eso se refiere realmente.
Lo vuelvo a leer. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Quién dio la orden? Dios la dio en el cielo, no la dio ningún humano. Y dice, y yo he venido para enseñártela. ¿Enseñar qué? La orden. ¿Verdad que está clarísimo? Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y luego sigue diciendo, Daniel 9:23, entiende pues la orden, dice, está hablando siempre de la orden. ¿Qué orden? La orden que Dios dio en el cielo de restaurar Jerusalén. Y entiende la visión. Y luego explica la orden que fue dada en el cielo, no que la dio a algún humano. Dice, versículo 24, Daniel 9:24, 70 semanas, aquí se la explica ya detalladamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí esto también nos da otra luz bien clara, que las 70 semanas se terminarán cuando sea ungido el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Solo Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores, que dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando lo unjan a Jesucristo, entonces se terminan las 70 semanas. A Jesucristo no lo ungió de parte de Dios cuando murió en la cruz del Calvario. Inclusive, eh, eso quedó pendiente. Eso va a ser cuando ya Jesucristo venga a liberar a Jerusalén realmente, porque ahí serán las desolaciones de Jerusalén terminen, cuando Jesucristo venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos, según dice Zacarías capítulo 12 y capítulo 14. Cuando ustedes tengan tiempo, por favor, lean Zacarías 12 y Zacarías 14. Ahí está clarísimo que dice que Jesucristo primero librará las tiendas de Judá primero y después librará las tiendas de Jerusalén y peleará contra todos los que lleguen contra Jerusalén, y eso va a ser en la semana 70. Eso no ha pasado, eso pasará. Eso es lo mismo que dijo Lucas. En San Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces entended que entonces que los que estén en Judea huyan a los montes, dijo lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo 24, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora puesta, donde no debe estar, según lo profetizó el profeta Daniel, dijo Jesucristo, entonces huyan a los montes, porque entonces vendrá la tribulación cual nunca la ha habido. Por lo tanto, será hasta que Jesucristo libere a Jerusalén que terminan las 70 semanas. Pero quiero, como no hay mucho tiempo, por lo tanto, quiero solo tratar de entender cuándo empieza el cómputo. Y empieza como dijo el ángel, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Y cuando empezaron los ruegos de Daniel? Lo dice Daniel 9, 1 y 2. En el año primero del reinado de Darío, de los Medos, fue cuando Daniel empezó a orar. Por lo tanto, la orden de Dios, no la orden humana, la orden de Dios fue dada cuando Daniel empezó a orar. Y lo dice Daniel 9, 1 y 2, que fue en el año primero de Darío. ¿Y cuándo fue el año primero de Darío? En Daniel 5, 30 y 31 dice, cuando derrotó al rey de los caldeos o de Babilonia. Daniel 5, 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Por lo tanto, en el cielo la orden fue dada, así se lo dijo el ángel a Daniel, cuando Daniel empezó a orar. Pero los humanos, para que se completara, los reyes humanos la tenían que dar también. Y eso sucedió, digamos, para cumplir la orden divina. Con esto termino. Ciro dio la orden humana, según lo dice Isaías 44, 24 al 28. Y lo confirma en Esdras y también en Segunda Crónicas 36, 20 al 23. Solo leo lo que dice Isaías 44, 24 al 28 para terminar. Para que veamos que no podemos pasar por alto el decreto de Ciro, que Ciro cumplió la orden del cielo, que dice Isaías 44, 24 al 28. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. Pero luego sigue diciendo, que dice a Ciro, ya los últimos versículos, que dice de Ciro,
es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo serás fundado. Lo profetizó Isaías, eh, creo que más de 100 años antes, no puedo decir el año exacto, antes de que sucediera. Y eso lo decretó Ciro, repito, lo podemos leer ya después ustedes despacio en Segunda Crónicas 36, 20 al 23, y también en Esdras. Ahí está el decreto de Ciro, cuando él dio la orden de que los judíos ya no voluntariamente no podían seguir ellos ahí en el reino medo-persa, podían ir a Jerusalén libremente a construir el templo. Ahí algunos se equivocan, porque dicen, no, es que Ciro dio la orden de ir a construir el templo. No, también les permitió a los judíos irse libremente. Así lo dice el decreto, así lo dice la profecía de Isaías, mejor dicho, que dice, y dirás a Jerusalén serás edificada, ¿verdad? Además, además la orden para construir el templo de Jerusalén, Artajerjes la dio según Nehemías en el año 20 del reinado de Artajerjes. ¿Por qué? Porque a Esdras le permitió en el año 7 ir también a llevar ofrendas a Jerusalén, siempre al templo, similar a lo que en teoría hizo Ciro. Por lo tanto, no vamos a profundizar cómo cuadrar las 7 primeras semanas y luego las 62, sino concluyamos. Después de de las 7 y más las 62, se quitó la vida al Mesías. Para nosotros debería ser fácil entenderlo porque ya pasó. Yo entiendo a los que estudiaban el Antiguo Testamento cuando las profecías fueron escritas, era difícil entenderlo, pero eso ya sucedió. Después de las 7 más 62 semanas, Jesucristo murió. La última semana está pendiente. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Hermano Abel, muchas gracias por la explicación. Gracias, hermano Abel y hermanos Jordán también, hermana Karina, hermano Ernesto. Hermano Osvaldo, adelante con la conclusión de la clase. Buenas noches, hermanos. Yo creo que la conclusión de esta noche es que realmente, ya sea de una manera u otra, podemos afirmar de que la profecía que se le dio a Daniel en ese momento se cumplió. Y miren, esto usted no necesita ser cristiano para ir y comprobar esto. No es algo que se tenga que creer de que se cumplieron las primeras 69 semanas de esa profecía. Se puede ir a la historia. O sea, no estamos hablando de Unapú e Ixbalanqué, no estamos hablando de hadas, de cuentos de hadas, estamos hablando de datos comprobables. Te puede ir a revisar la historia. Ahí está Persia, ahí está Artajerjes, está Darío, están los años que cuadran. Artajerjes dio la orden de reconstruir Jerusalén en el año 450 a.C. aproximadamente. Se cumplió el tiempo que se le dio a Daniel. Esos escritos de Daniel no fue que después los escribieron y se los inventaron, no, hay datos históricos que confirman que eso fue escrito antes, que fue una profecía verídica que se cumplió. Pero Jesús no sabemos si existió. Ningún historiador serio, incluso ateos, por supuesto, jamás van a negar de que existió la figura de Jesucristo y que murió crucificado en ese rango de tiempo de los primeros 30 años, 33 años de la era cristiana. Entonces, para comprobar si esta profecía se cumplió o no, no se necesita creerlo. Hay que ir, investigar, leer y ahí está. No cuadran quizás, como decía hermano Abel, ¿verdad? Querer casar exactamente matemáticamente algo va a estar complicado por ejemplo, como lo decía Pastor Andri, de tomar en cuenta años solares o años como los judíos los tomaban de 360 días, etcétera, ¿verdad? Pero la variación es pequeña, o sea, es innegable de que el periodo de tiempo se cumplió. ¿Y qué nos dice esto? De que la profecía de la última semana también se va a cumplir. Porque sí, o sea, se cumplieron las primeras 69 semanas, se va a cumplir la última. Se va a cumplir porque ya está respaldado, está verificado de que es verdadera. Incluso Jesús la citó y le dio veracidad, le dijo, así como lo dijo, se va a cumplir. Entonces no son cuentos.
sino que es verídico. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos, orar, pedirle a Dios discernimiento y estar listos para que se dé este cumplimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión. Fue verídico, se cumplió y se va a terminar de cumplir. Muchas gracias, hermano Osvaldo, y gracias, hermanos Jordán y hermano Abel. Y miren, bueno, ha sido clases maravillosas de Daniel capítulo 9, 3 clases nos llevó a estar aquí. Y como decía hermano Abel, hermanos Jordán y hermano Osvaldo, es imposible que podamos entender dar fechas. Es imposible. ¿Por qué? Porque no sabemos, la historia no nos dice cuántos años, digamos, se perdieron entre el conteo del nacimiento de Cristo a cuando se empezó a contar. Antes no existían los ceros, ¿verdad? Los ceros se agregaron después, así que se empezaba a contar del 1 en adelante. Entonces el año 0 probablemente es como los coreanos, ¿no? Los coreanos, cuando un niño nace tiene un año, ¿ya? O sea, no nace de 0. Nosotros hasta que cumple 12 meses, el niño ya cumplió un año, pero en Corea ahí cumpliría 2. Imagínense, o sea, nace de 1. Entonces, no se sabe realmente, y por esas circunstancias que no podemos dar números y fechas exactas, pero está todo plasmado en la profecía y está excelentemente bien explicado por nuestros hermanos. Muy bien, así que, hermanos, vamos a llegar al final porque por la hora. Nos vemos la próxima semana en la clase, pero en el transcurso de esta semana les vamos a mandar el formulario para que nos cuenten qué comprendieron ustedes de la semana 70 de Daniel. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta clase que nos permitiste realizar. Bendice a los hermanos y hermanas conectados en el nombre de Jesús. Danos la fuerza para terminar estas 6, 7 clases que faltan y llegar a la graduación de este diplomado en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos el domingo, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos. Noches, Buenas noches. Feliz cumpleaños, hermana Eneida. Gracias. Y cumpla muchos más, sobre. Adiós, adiós. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.